el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros esta semana en Chile y en todo el mundo. El único programa en nuestra radiodifusión dedicado a recuperar cada semana la memoria de Chile no puede estar ausente esta semana de brindar un homenaje póstumo a un hombre destacado en toda su vida dedicado a la acción social. Más aún, desde el primer día del golpe cívico-militar realizado por los militares chilenos junto a la CIA y la oligarquía chilena, firmando una declaración en contra del asesinato del presidente constitucional Salvador Allende y del golpe de Estado. Nos referimos, amables auditores, al ex parlamentario, ex abogado de derechos humanos, ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Andrés Elwin Azócar. Este valiente chileno falleció esta semana a los 93 años. Nosotros, Testimonios, este programa radial premiado 2 veces por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y premiado en Canadá, estuvo en su casa hace años, 7, 8 años, conversando sobre su vida con él. Disfruten ustedes este programa y a todos sus familiares desde Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Austral de Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Cooperativa 100.5 en Vancouver, Canadá, Radio FM Unión en la Patagonia Argentina, Radio Down en Santiago de Chile en frecuencia modulada. Reciban nuestras condolencias por esta partida. Así comienza Testimonios esta semana. Hoy día estamos en la comuna de Providencia, ¿es esta? Así es. En la casa de don Andrés Elwin Azócar, ex parlamentario, un destacado abogado. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en Testimonios y por dejarnos entrar a tu casa. Gracias a ustedes, muy agradecido. Bueno, este es un programa testimonial de trayectoria. Queremos saber, ¿dónde nace Andrés Elwin? ¿En Santiago o eres de provincia? Mira, la verdad es que yo nací en Viña del Mar. Mi padre era juez y estaba ahí en ese momento, en Valparaíso. Pero nosotros, yo teniendo 2 años, mi padre se fue a Valdivia. Y cuando yo tenía 3 años ya mi padre se vino a Santiago, a la Corte de Apelaciones de Santiago. Y entonces mi familia, el año 1928, se fue a vivir a San Bernardo. De tal manera que yo siempre he dicho que soy San Bernardino, porque es de la única ciudad que yo tengo recuerdos de mi niñez. No me recuerdo de Viña. Ni de Valdivia. De Valdivia tengo un recuerdo del río, nada más que del río. Claro. Del río tengo ese recuerdo. Y mis padres me decían que no podía ser efectivo porque yo me vine de allá antes de cumplir los 3 años. Pero cuando fui a Valdivia tuve la evidencia que yo conocía Valdivia. Claro, y desde ese momento nos vinimos a San Bernardo. Dicen que a los 3 años uno ya tiene un disco duro que va grabando todo ahí, ¿eh? Y ya se acuerda. Claro, tal vez fue una cosa muy especial que claro. Yo iba corriendo hacia el lado del río. Ya. Y mis padres se asustaron pensando que yo me iba a caer al río. Y ahí me pegaron un grito muy fuerte y eso es lo que yo
¿Tienes en la memoria? Tengo en la memoria, sí. Oye, y en aquellos tiempos, años 30, 31, ¿no es cierto? Años de la Gran Depresión en todo el mundo, ¿no es así, Andrés? No, yo nací antes, desgraciadamente. Claro, yo nací el año 25. ¿Ya? Nosotros llegamos el año 28 a San Bernardo. A San Bernardo. ¿Y cómo era San Bernardo? Bueno, ¿estaba la maestranza? Era una ciudad muy tranquila, una típica ciudad de clase media, diríamos, con un sector obrero más o menos de mejor estándar de vida que el resto de los obreros, porque eran los ferroviarios. Obreros calificados. Una ciudad muy militar también, porque ahí estaba la escuela de infantería. Y nosotros nos fuimos a vivir a la avenida Portales, que era el camino longitudinal antiguo. Entonces ahí nosotros fuimos por estar frente a la maestranza. Yo te diría que nosotros desde niños fuimos testigos de la historia de Chile. O sea, te debe gustar mucho el ferrocarril a ti, ¿no? Mucho el ferrocarril, sí, mucho el ferrocarril. Porque ahí arreglaban los ferrocarriles que caminaban a petróleo y también a vapor, las locomotoras. Todo se arreglaba, pero también en el año 30 y tantos hubo el intento de empezar a fabricar aquí en Chile máquinas. Y entonces la primera máquina, me acuerdo que tomó el nombre de don Pedro Aguirre Cerda, la segunda de don Juan Antonio Ríos, y creo que alcanzó a haber una tercera de González Videla, y después ya fabricaron varias más, hasta que en definitiva dejaron de fabricar. Sí, sí. Tiene que haber sido maravilloso ver, por ejemplo, tú cuando chico, ver la gran cantidad de obreros y empleados que trabajaban ahí, porque ustedes vivían al frente de la línea. Al frente, entonces, nuestra vida estuvo determinada, muy ligada a la maestranza, porque a las 6:20 de la mañana sonaba la primera sirena. Y ahí despertábamos todos San Bernardo, despertábamos, y nosotros que estábamos al lado despertábamos ahí. Y después a las 7 ya venía el último llamado, digamos. El del 6:20 era para despertar a la gente. Mira. El de las 7 era ya para anunciar que ya estaba listo, y a las 7:10 ya tocaba la sirena y que ya el trabajador tenía que estar en su puesto. Entonces esto determinaba también nuestra vida. Cuando yo después estudié leyes, yo me guiaba por esa sirena. Y como tenía que viajar acá, tenía que levantarme muy temprano. Claro. Entonces a las 6:20, así como se levantaban los maestros encinos, me levantaba yo para llegar justo a las 8:30 acá a Santiago. En ese tiempo, venir de San Bernardo a Santiago era un viaje. ¿Y en qué lo hacías? ¿En qué transporte? En bus. Ya. También había trenes, pero no era fácil que coincidieran las horas de los horarios de los trenes. Había un tren que pasaba muy temprano, a las 7 de la mañana, y otro que pasaba a las 8. El de las 7 de la mañana yo llegaba muy temprano. Claro. Y el de las 8 llegaba tarde. Así que prácticamente yo usé siempre los buses. Andrés, ¿y estudiaste la primaria también acá en Santiago o lo hiciste en San Bernardo? No, todo en San Bernardo. Yo primero, ¿cómo se llama? ¿La escuela estuve básica? en una escuela que había en la calle Covadonga, que creo que era la escuela 1 en ese tiempo, y después nos pusieron mis padres en una señorita que hacía clase y le enseñaba a uno a leer y escribir. En el fondo era eso, doña Ana Infante, que era una muy buena educadora. Claro. Y después uno entraba directamente ya al liceo. Ya. Entonces yo entré al liceo, a cuarta preparatoria, que se llamaba, que equivale a segundo medio actual, sí. O sea, uno, para entrar a cuarta preparatoria, lo único que necesitaba... Saber leer y escribir. Mira. Y las tablas, más o menos, un poquitito así, pero un mínimo. ¿Y cómo eras como estudiante, Andrés? Mira, cosa curiosa, yo sí fui desde niño muy bueno para las matemáticas. Muy bueno para las matemáticas, siempre me saqué un 7 en matemáticas. Mira. Muy malo para los idiomas, siempre he tenido mal oído, entonces eso me costaba. El inglés y el francés nunca pasé de 4.
Y en las demás ramos, en historia, en castellano que llamaban en ese tiempo, bueno, era un alumno tipo 5 y medio. Regular. Sí, regular, sí. alto. Sí, más bien regular a alto. Sí. Andrés, ¿si te dedicabas o te gustaba algún deporte en aquella época cuando estudiabas en la secundaria ya o no? Bueno, todos jugábamos fútbol en ese tiempo. En ese tiempo se jugaba mucho el básquetbol en San Bernardo. Claro, sí. pero si básquetbol, Sí, claro, exactamente. se jugaba mucho el básquetbol en San Bernardo. Había un muy buen gimnasio. Yo diría que lo que más jugaba era básquetbol. En la calle Bulnes hay un gimnasio ahí, ¿no? Así es. Claro. Todavía está. En la calle San José había un gimnasio, me acuerdo. Sí, con Bulnes, a esa altura. Y te diría que esos son los deportes, los demás, las típicas cosas de la casa, hasta el Paquito Ladrón, que era lo que más jugábamos en el liceo. La mitad del curso hacía de Paco y la otra mitad de ladrones. Ah, esos que los pillan. Sí, y a mí me gustaba hacer de ladrón porque... Era bueno para correr. Era bueno para correr porque era flaquito. Claro. Entonces me metía entre los más grandotes y liberaba a mis compañeros presos. Entonces, se podían liberar. Sí. Se pegaban en la muralla, sí. Parece que esos juegos han desaparecido ahora. La gran mayoría, y son juegos tan especiales, ¿no es cierto?, que no son violentos. Claro. Porque ahora todos los juegos son a través de la televisión, a través de juegos de videos. Mira, si miramos de guerras. De vista de hoy, de mis nietos, ¿ya? Nosotros éramos los tontos, éramos los pavos. Los juegos eran eso, el Paquito Ladrón, el rum rum, todas esas cosas. El trompo. El trompo, todos esos eran los juegos de mi tiempo. Ahora a los nietos, tú no... Las bolitas, ¿te acuerdas? Bolitas se jugaba mucho. Ojitos de gato y todo eso. Mucho se jugaba a las bolitas en mi... Prácticamente los chicos de hoy, Andrés, pasan en sus dormitorios con el internet y se acabó, ¿no? Claro, antes la vida era muy distinta. Más al aire libre. Porque como se llama, la verdad es que como la radio a mi casa llegó cuando yo tenía unos 7 u 8 años, por primera vez que vi llegar una radio a mi casa. ¿Y te cautivaba la radio? Sí, indudablemente a todos nos extrañaba porque después vino, por ejemplo, incluso, bueno, no solo la música, sino que venían las noticias de la guerra y los noticiarios eran muy vivos. Claro. Y después vino todo el periodo de la guerra, los periodos inmediatamente anteriores a la guerra que fueron muy dramáticos. Sí. Después vino toda la política, el nacimiento del Frente Popular. Claro, el año 36, 37. Y como yo te iba a contar al principio, esos mismos políticos que uno escuchaba en la radio eran los que llegaban siempre a la maestranza de ferrocarril de San Bernardo, porque era una de las fábricas más grandes de Chile. Entonces yo vi llegar ahí a Carlos Ibáñez, vi llegar a don Arturo Alessandri, a Palma, vi llegar a Marmaduke Grove, a Elías Laferte, ¿no es cierto? Elías Laferte. Bueno, y después a don Pedro Aguirre Cerda lo tengo clarito yo, porque mi familia éramos partidarios de don Pedro Aguirre, mi padre era juez y no se metía en política, pero claramente tenía su pensamiento. Sus simpatías eran por don Pedro Aguirre, y nosotros nos convertimos en fanáticos de él, y yo incluso salí a hacer pinturas por ahí en el barrio. San Bernardo. Y tengo claro cuando don Pedro pasó frente a la casa nuestra y saludó, y después uno seguía y se hacía una concentración o en la plaza o en el Teatro Venus, que era un teatro muy antiguo que había en San Bernardo, que desapareció ya hace muchos años. Y ahí llegaban todos los grandes políticos, llegaban todos ahí. Oye, ahora, déjame decirte, si en ese tiempo San Bernardo era una ciudad pequeña, entonces cuando yo te digo multitudes, la verdad es que se juntaban. No, yo creo que menos. Yo creo que el Venus no tenía capacidad más de 400 personas. Entonces, llenar el Teatro Venus, don Pedro, era un acontecimiento, sí. Oye, y don Pedro llegaba mucho a la gente, ¿no es así? Junto con su señora Juanita Aguirre. Mira, de la señora Juanita no me acuerdo tanto, pero... pero eran queridos por el pueblo, eran, ¿no? Muy queridos por la gente, eran muy sencillos. Y yo me acuerdo que él siempre salía a pasearse en la tarde
en el Parque Forestal. Ya. Porque él vivía en Por ahí ese sector. cerca. Entonces, como cuando él fue a San Bernardo... Claro, es como si hubiese ido a la plaza. Bueno, yo no pude estar con él, digamos. ¿No te acercaste a él, no? No me acerqué, no me recuerdo haber acercado. Entonces vinimos un grupo, estando ya de presidente de la República, recién elegido, nos vinimos al Parque Forestal, un grupo de unos 6 o 7 muchachos del liceo, y ahí nos pusimos en el Parque Forestal a esperarlo hasta que él salió. Y él solo, no había guardia ni nada. Yo creo que habrá ido con algún amigo, entonces nos acercamos y estuvo un buen rato conversando con nosotros, nos preguntó quiénes éramos, de dónde veníamos. Yo le dije también que era hijo de Miguel Elwin, que era un ministro de corte, entonces él me dijo alguna palabra así cariñosa con respecto a mi padre. Pero como te digo, en ese tiempo los políticos andaban solos por la calle. Hoy día es inconcebible eso. No se puede. Absolutamente inconcebible. Claro. Oye, qué gratos recuerdos. ¿Y cómo analizarías, Andrés? Estamos conversando en Testimonios en la Radio Nuevo Mundo con el ex parlamentario Andrés Elwin, abogado también, aquí en su casa, en el programa Testimonios. ¿Cómo calificarías porque tú ya tenías tus años cuando don Pedro asume como presidente, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tendrías tú? Tendría ¿Unos 12 años? 12 años, sí. ¿Y cómo visualizaste ese periodo de don Pedro en la presidencia? ¿Hubo algunos avances para la gente más desposeída? No, claro, es que hubo un cambio muy grande. O sea, hasta ese momento, lo que podríamos llamar la aristocracia, la clase alta, era la que dominaba en todas partes. Ya. Incluso en San Bernardo, el alcalde siempre era de derecha, todo era de derecha. Entonces ahí hubo un ascenso clarísimo de la clase media. Entonces empezaron a ser elegidos concejales, regidores se llamaban en ese tiempo, personas como profesores. Empezaron a llegar muchos obreros de la maestranza de ferrocarriles de San Bernardo a la municipalidad. Yo creo que si eran 7, hubo periodos en que 3 o 4 de los regidores pertenecían a la maestranza, eran trabajadores de la maestranza. Y tengo un recuerdo muy lindo cuando don Pedro subió al poder, y eso lo conté en un librito que escribí que se llama Simplemente lo que vi. ¿Ya? Y me recuerdo perfectamente que, como mi padre era ministro de corte, él vino a la transmisión del mando, pero nos dejó a nosotros en el segundo piso de los tribunales. Entonces tenía unas ventanales, todavía tiene, de la Corte Suprema ahí, que daban a Morandé, y otro que daba a Bandera. Entonces, por Morandé pasó don Arturo Alessandri a dejar el poder, y la calle estaba vacía. ¿Ya? Era un silencio absoluto porque había habido la masacre del Seguro Obrero poco antes. De veras, eso fue el 30 y tanto. El 38, sí. Entonces, el León de Tarapacá ya estaba absolutamente en el suelo. Desprestigiado. Muy desprestigiado, y para mí, joven, que había sabido todo el Seguro Obrero. Ahí murieron como 50 personas, ¿no? Sí, más creo que fueron. Y a mí me impactó mucho, entonces lo vi pasar ahí y en absoluto silencio, no había casi nadie en la calle, un poquititas personas. Entonces después por Bandera pasó don Pedro Aguirre hacia La Moneda. Ya, totalmente distinto. Y ahí estaba lleno de gente, porque yo ahí un poco sin contarle a mi padre, porque él era muy juez para esas cosas, no le gustaba, y estaba en los tribunales. Yo me acuerdo que aplaudía a don Pedro Aguirre. No me acuerdo con cuál de mis hermanos estaba, pero yo creo que a lo mejor estábamos todos los Elwin Azócar ahí en el... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 5. 5. Es decir, fuimos 6, oye. Ya. La verdad es que... ¿Perdieron a un hermano? Perdí a un hermano que era mayor que yo, que también le habían puesto Andrés. Cuando él murió me pusieron a mí Andrés. Un error garrafal, porque siempre hubo el Andrés vivo, que era yo, y el Andresito muerto, que era la adoración un poco de todos nosotros. Siempre se recuerda. Yo creo que fue un gran error de mis padres hacer eso. Pero en alguna medida yo creo que fue una cuestión psicológica de ellos, o sea, sustituir al hijo muerto que se había ido, por otra persona, y un poco olvidar al hermanito muerto.
Pero los que quedamos fuimos 5 vivos, una hermana mujer, tenemos una sola hermana mujer, y los 4 hombres. Andrés, ¿y qué es lo que te lleva a estudiar Derecho? ¿Tenías tú la visión de tu padre como juez? Mira, ¿influyó verdad, él en tu elección? La verdad es que yo siempre, con gran contentamiento de mi familia, porque mi familia casi todos eran abogados o estudiantes de Derecho, de tal manera que cuando yo desde chico dije que iba a ser ingeniero, hubo gran alegría en mi casa, porque ya estaban un poquito cabreados con esta cuestión de abogado. Ya Patricio se sabía que iba a ser abogado, Arturo desde chico empezó a decir que había sido abogado, Tomás desde que nació empezó a decir que era abogado. ¿Y la mujer? No, ella nunca estudió. Ya. Y entonces yo ingeniero. Hasta que llegamos al bachillerato, y en ese momento yo di para estudiar Derecho, bachillerato en Letras. En ese tiempo era facilísimo, uno daba los bachilleratos que quería y te bastaba con sacarte un 4 para poder entrar a la universidad. Ya. Entonces, a mí se me ocurrió también es decir, di el de Matemática y di el de Derecho, digamos, el de Letras. Y ahí en el verano empecé a sentir muy fuerte la vocación social, digamos. O sea, los ingenieros que conocía yo eran todas personas muy frías, que no vibraban con la cuestión social. Claro. Uno vibraba allá en San Bernardo con los grandes sindicatos que se formaban, con todo ese movimiento. Tú salías a pintar, ¿te acuerdas? También salía eso, había un compromiso grande. Además, uno fue muy impactado, al menos yo fui muy impactado, porque frente a nuestra casa nosotros vivimos la crisis del 30. Claro. Porque pasaban muchos cesantes, y los cesantes pasaban cargados de niños, y yo nunca entendía por qué se quedaban ahí al lado de la línea, se quedaban 2 o 3 días, y unos venían del norte, que eran los que venían de las salitreras ya. Claro. Y al mismo tiempo otros venían del sur, porque también en los campos se empezó a producir la hambruna. Claro, se empezó a producir la cesantía porque empezó a introducirse la máquina. Entonces la máquina, el tractor, fue desplazando a mucha mano de obra. Entonces uno vivió la cesantía ahí frente a su casa, de tal manera que yo tenía empecé a tener un compromiso social muy grande. Entonces cuando ya en el verano dije, bueno, estudiar ingeniería, las matemáticas que me gustaban tanto, hasta ahora me gustan, soy muy bueno para las matemáticas. Pero dije yo, no, la vocación mía está en lo social, pero ya pensando un poco en lo político también. O sea, teníamos claramente... Y tenía yo claramente una vocación de actuar en política. Qué bien. Estamos en Testimonios en la Radio Nuevo Mundo, conversando con el abogado Andrés Elwin Azócar aquí en su casa, en la comuna de Providencia. ¿Y cuándo decide Andrés Elwin entrar ya a la política? ¿Te habías casado ya? No, mucho antes, sí. Allá en San Bernardo, en ese tiempo, todos los partidos eran muy vivos. Ya. Entonces había mucha organización partidaria, y yo después ingreso a la universidad, y en la universidad tuve, de mi tiempo fueron muchas personas ligadas a la política, más al mundo del socialismo que al mundo de la falange. ¿Tú dices de los profesores? No, de los alumnos. Ah, de los alumnos, ya. Yo soy compañero de curso, no obstante que él era un poquito mayor que yo, de Carlos Altamirano, y fui muy amigo de él. ¿Ya? Bueno, fui muy amigo de Clodomiro Almeida también, claro. Muy amigo de Felipe Herrera. Entonces, yo cuando llegué aquí a la Escuela de Derecho, más tendía hacia el lado del socialismo. Claro. Además, nosotros teníamos un tío que era Guillermo Azócar, hermano de mi madre, ¿ya? Que era un hombre muy brillante. Hoy día nadie sabe de su existencia. Era un socialista especial, era un socialista romántico, yo creo que no era marxista. Mira. Y él tenía siempre proyectos, o sea, yo me acuerdo que siempre llegaba diciendo cosas que a uno le parecían locura, porque siempre uno pensaba que la gran riqueza de Chile es el cobre. Claro. Entonces de repente llegaba a decir, bueno, aquí en Chile tenemos una riqueza que va a llegar a ser con el tiempo mucho más importante que el cobre, los árboles.
la forestación. Y entonces él empezó incluso, y en eso fracasó en lo personal, se arruinó siempre, pero él se le ocurrió ya como pionero ponerse a plantar árboles, pinos allá cerca de Concepción. Y de tal manera que él era un hombre muy brillante, pero no me aparto de lo que te estaba contando. Entonces simpaticé mucho con eso, pero también había falangistas que eran muy atrayentes, buenos amigos. Había un muchacho muy brillante en la Escuela de Derecho que se llamaba Ignacio Alvarado, que tuvo un trágico fin porque él era un niño muy pobre, hijo de obreros de corral, y era un gran orador, y lo agarró una tuberculosis. Sí, y no lo dejó nunca, así que murió. De tal manera que yo siempre estuve entre esos dos mundos. En ese tiempo estaba Narciso Urureta. Claro, también, muy conocido, claro. Claro, que era un hombre también muy atrayente, muy buen amigo. Entonces yo me movía entre esos dos mundos y la verdad es que en un tiempecito en la universidad actué más con los socialistas, pero ya al terminar mis estudios, de repente ya tomé la determinación de entrar a la Falange, que era un partido que tenía unos dirigentes que a uno lo volvían loco. ¿Como quiénes, por ejemplo, Andrés? Nómbralos, por favor. Mira, a uno, tal vez por su oratoria, Radomiro Tomic. Te envolvían, claro. Sí, Radomiro Tomic era brillante. Bernardo Leyton también era un hombre muy brillante y muy sencillo, y que llegaba mucho a uno porque le conversaba. Entonces uno era amigo y al tiro lo invitaba a su casa, a su oficina, entonces lo engrupía mucho. Bueno, Frei también era Eduardo Frei Montalvo. Eduardo Frei Montalvo también era un político muy brillante, pero yo diría que cuando uno recién estaba joven, más brillantes eran los otros. Después se fue viendo que Frei era más político total, es un hombre muy leído, un hombre muy estudioso, un hombre que viajó mucho a Europa, que tomó contacto con Maritain. Y eso es muy importante. Todo eso lo hizo que en un momento determinado ya fuera claro para los falangistas que la figura que teníamos para ser presidente de la República era Eduardo Frei. Y él se movía también con el poder, él sabía organizar grupos, él reunía gente, invitaba. Era atrayente. Sí, era un hombre bastante atrayente, indudablemente. Y Radomiro Tomic, decías tú que tenía una oratoria muy brillante. Una oratoria muy brillante. Y también era muy generoso, fíjate, era muy generoso y muy preocupado de los jóvenes. Yo me acuerdo mucho de haber estado en casa. En ese tiempo siempre, oye, la política terminaba uno en la casa de los políticos. Yo creo que ahora se ve menos de eso, ¿no? Creo que no hay eso. Esa amistad, ¿no es cierto? Yo estuve en casa de muchos políticos, estuve también en la casa de Eduardo Cruzcoque, que era conservador, pero que también era un hombre que una tarde a la semana él tenía su casa abierta. De tal manera para conversar con la gente. Para conversar con la gente. Pero fundamentalmente los que iban eran los jóvenes, porque el resto de la gente a lo mejor ni sabía. Pero uno en la universidad sabía que el día viernes, ponte tú que haya sido, o jueves, yo creo que era el día viernes. Vivía por ahí cerquita de la Posada del Corregidor, por ahí cerca de la estación Mapocho, por ahí tenía una casa muy bonita. Mira. Y también por la calle Esmeralda, por ahí. También era un hombre muy brillante. Oye, también era un hombre Cruzcoque. Eduardo Cruzcoque, muy brillante, era un político muy brillante. Oye, y Eduardo Frei postuló por primera vez el año 1964 a la presidencia. 58. Ah, también postuló el 58. El 58, perdedor absoluto. En ese tiempo. Ahí ganó Arturo Alessandri. Ganó Arturo Alessandri. Ahí fue Arturo Alessandri. Iba Allende también, Salvador Allende. Salvador Allende. Ahí tenemos que rectificar, fue Jorge Alessandri. Jorge Alessandri. Y Frei, que fue tercero. Y el 64 iba Durán. Allende, Durán y Frei. Y ahí ganó Eduardo Frei. Claro. ¿Te acuerdas del porcentaje que sacó Eduardo Frei?
Muy alto, sí, me acuerdo. ¿Cuánto fue? No me acuerdo yo. Pero me acuerdo yo que era en un ese niño. tiempo, en ese tiempo ganó por más de 400.000 votos, ¿Ya? que era mucho. Era, digamos, el 400.000 votos era un alto porcentaje. Un 20% de la votación. Entonces, no, fue un triunfo muy abrumador. Bastante, claro. Es que él hizo una muy bonita campaña. Ahí se mostró como orador de masa, porque hasta ese momento había sido un orador universitario. ¿Ya? Pero ahí surgió toda su capacidad para llegar a medio mundo, porque él llegaba al campesino, por ejemplo, tenía buena llegada, llegaba al joven, tenía buena llegada. Pero lo ponías tú en el barrio alto con un grupo de señoras, ¿no es cierto? 40 señoras que se juntaban. En ese tiempo todos se juntaban en las casas. A tomar tecito o hacer cualquier reunión especial para juntarse con el personaje. Era un hombre que tenía un discurso para todos los sectores, porque era un hombre muy culto, pero con mucha llegada a la gente también. ¿Y cómo analizarías el periodo de Frei? ¿Fue un buen periodo, el del 64 al 70, Andrés? Claro, yo creo que fue... ¿Tú eras parlamentario ya o no? Yo ya ahí fui elegido parlamentario por primera vez. ¿Por qué distrito? Por San Bernardo. En ese tiempo era el cuarto distrito de Santiago, que cubría un distrito muy difícil, pues muy, muy grande, porque empezaba en Paine, seguía por Huil, San Bernardo, después pasaba al Monte, Calletango, después Melipilla, todo Melipilla. Era como una zona campesina. Pedro, y llegaba hasta el sector portuario, o sea, San Antonio, Navidad, hasta el Tao. Era bastante extenso. Era muy extenso, sí. ¿Y cómo analizarías lo que te decía yo, el periodo de Frei? ¿Cómo fue? Mira... ¿Fue un buen gobierno? Yo creo que fue un muy buen gobierno. Creo que él se preocupó mucho del sector rural, la organización de los campesinos, inició el proceso de reforma agraria. ¿Cómo surge eso de la reforma agraria, de entregarle la tierra a los trabajadores? Bueno, era una cosa que ya se veía venir, o sea, todos los sectores progresistas veían que era evidente que no se podía mantener un sistema de latifundio, que eran grandes extensiones de tierra que existían aquí en Buin, ¿no es cierto?, en San Bernardo existían, y bueno, que la gente estaba muy mal, y la tierra muy mal explotada. Además. Entonces había un problema social y había un problema económico. Entonces la reforma agraria trató de solucionar estos dos problemas. Entonces, volviendo a Frei, yo creo que fue un presidente que hizo cambios muy importantes, hizo cambios en el campo, se preocupó mucho de la organización, los centros de madres, los puntos de vecinos, y antes no existían ese tipo de organización. No existían ese tipo de organización. Sí. Pero había ya en el mundo que las cosas iban por cambios más profundos, más radicales. ¿Cierto? Entonces, esa ansia de los pobres, digamos, de los trabajadores, de cambios de mayor significación aún que lo que estaba haciendo Frei, fueron los que primero provocaron la división de su partido. Entonces se formó el MAPO, se formó la izquierda cristiana. ¿En qué año fue esa división, Andrés? El año... ¿68 por ahí? Por ahí, claro. El MAPO se ha formado en el 68 y la izquierda cristiana el 70. Mira. Claro. Y precisamente esos partidos después apoyaron a Salvador Allende. Todos esos partidos apoyaron a Salvador Allende. Entonces el candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, quedó bastante disminuido. No obstante, eso sacó 800.000 votos. A pesar de que dicen que los proyectos de gobierno eran prácticamente iguales. Eran muy parecidos los proyectos de gobierno. O sea, no podía decir uno que uno fuera más de cambio. Pero Salvador Allende tenía desde luego una larga trayectoria política, había sido candidato muchas veces y tenía el apoyo de todos los partidos que ya se habían hecho muy fuertes. El Partido Comunista era muy fuerte, el Partido Socialista era muy fuerte, el Partido Radical también, que lo apoyó también. Agrégate el MAPO, entonces ya era muy difícil la situación para Radomiro Tomic. Estamos conversando en su casa con Andrés Selwyn, ex parlamentario destacado, abogado, también abogado de derechos humanos durante la dictadura militar. Un saludo especial a toda nuestra red de emisoras desde la primera a la 12ª región,
allá por Arica, por Iquique y también por Punta Arenas, y a nuestros auditores en el resto del mundo que nos sintonizan por internet, en Canadá, en Australia, en Suecia, Radio Bahía, Radio Amanda también, en Argentina también tenemos muchos auditores. Saludos para ustedes. Estamos con don Andrés Elwin, este destacado parlamentario y abogado. Bueno, y llega el periodo de Salvador Allende. ¿Qué me podrías decir tú, Andrés, destacarías de este periodo del doctor Allende? Yo creo que Salvador Allende indudablemente que recoge esta ansia de cambio de la gente. Que venía con Frei. Que venía con Frei, que ya era un proceso que se había hecho muy masivo. Incluso retoma la reforma agraria, ¿no es cierto? La continúa, digamos. La reforma agraria, pero la hace mucho más masiva, ¿no es cierto? Y bueno, hace la nacionalización del cobre. Frei había hecho la chilenización, claro, que era hacerse socio con las empresas americanas. Entonces yo creo que él realiza reformas muy importantes. Ahora, claramente mirados desde el punto de vista de hoy, la magnitud de esos cambios que él proyectaba requerían de mayorías muy grandes. Claro. Y esa mayoría nunca las tuvo. Entonces, alcanzó el 43%. Alcanzó el 43%, que es una gran cantidad. Pero si tú piensas, los cambios tan trascendentales en una sociedad necesitan, yo creo que incluso más ni siquiera no tenía el 50%, no, pero yo creo que necesitan el 55%, el 60%. Y en ese sentido, la verdad es que Radomiro Tomic había sido un hombre muy visionario en el sentido de decir que sin una unidad grande de todos los partidos políticos y todas las fuerzas que estaban por el cambio, era muy difícil hacer los cambios. Y ahí se produjo la situación dramática que terminó con el golpe. Y con la ayuda de los Estados Unidos también. Indudablemente, pues, indudablemente. Porque ahora se conocen todos esos documentos. Exacto. Desclasificados. Yo fui muy contrario al golpe, luché decididamente contra el golpe, participé en muchas. Ustedes firmaron una carta que se llama la Declaración de los 15. Producido el golpe, bueno, nosotros éramos un grupo que éramos muy contrarios al golpe, entonces que nos habíamos hecho amigos y que nos comunicábamos, y cuando viene el golpe, bueno, inmediatamente nos juntamos en casa de Bernardo Leighton, y ahí Bernardo era como se llama, de la idea que nos fuéramos todos a la moneda. Pero en ese momento ya a la altura de Tobalaba no había posibilidades de pasar. Y Bernardo, que había sido muy contrario al golpe, la derecha le había tomado muy mala voluntad. Lo insultaban mucho, habían hecho una imagen de que era un paranoico, un loco, un hombre, ¿cómo se llama?, sin principios, que había abandonado la democracia, que estaba un poco entregado al marxismo. Entonces era muy peligroso para él deslizarse ese día, y lo convencimos que no fuéramos, pero él inmediatamente se puso a redactar esa famosa declaración. En su casa empezó... ¿Él fue el secretario entonces el que redactó esa carta? Él redactó el comienzo de la carta, después llegaron otras personas y fueron haciendo aportes. Cada uno fue haciendo un aporte, yo me recuerdo perfectamente. ¿Y cuál fue tu aporte, Andrés? Mira, hay 2 o 3 frasecitas que si las tuviéramos aquí me acuerdo yo perfectamente que hay. A ver, ¿cuáles podrían ser? Me acuerdo que yo... Mira, la carta dice así: Declaración política. Hoy, 13 de septiembre de 1973, los abajo firmantes, dejando constancia de que esta es la primera ocasión en que podemos reunirnos para concordar nuestros criterios y explicitar nuestra posición política, después de consumado el golpe militar de anteayer, venimos en declarar lo siguiente. Condenamos categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la autoridad constitucional. Eso lo redactó Bernardo. Esta parte, donde reconoce a Allende... Esa parte fue la primera que se redactó. Y la redactó Bernardo en los mismos términos que tú me la estás leyendo. Claro, aquí está. Claro. Qué importante, oye, porque había que ser valiente, porque aquí dice anteayer, o sea, esto fue el 13 de septiembre. La verdad es que ese día no se alcanzó a entregar la declaración,
porque vino el toque de queda, me parece que a las 4 de la tarde. Claro. Entonces no se alcanzó a entregar ese día la declaración. Pero ese día quedó escrita, redactada prácticamente puntos más, puntos menos. Ya. Entonces ahí hubo necesidad de juntarse en la casa de Ignacio Palma el día siguiente. Subsiguiente, porque el día siguiente, acuérdate que el 12 no pudimos salir a la calle. A ver, el martes 11, el 11 de septiembre fue martes. Exacto, fue el golpe. Miércoles 12, 13 redactaron esto o algo, claro, algunos puntos. El día miércoles 13, nadie pudo salir de su casa. Entonces ahí cuando ya apurados salimos de la casa de Nardo, acordamos juntarnos en la casa de Ignacio Palma el día jueves. ¿Y dónde vivía Ignacio Palma? En la avenida Suecia. Ya. Que salió un libro hace muy poquito sobre Ignacio Palma, que fue un hombre que él también puso muchas frasecitas de la redacción. En la redacción. Y yo pasé muy brevemente ahí, prácticamente nada más que a firmar. Por eso que yo ¿Y me leíste recuerdo. todavía? ¿Has leído la carta? ¿La leíste? Claro, porque estaba prácticamente hecha el día martes. Entonces yo pasé prácticamente solo a firmarla, porque estaba conectado con personas amigas para ir a retirar a ciertas personas amigas que habían sido de la Unidad Popular, que figuraban en esas famosas listas de los 50. Entonces algunos había que ir a retirarlos en lugares que estaban muy peligrosos. Y a una persona yo la metía ese mismo día a una embajada. Andrés, tienen que haber sido muy valientes, porque oponerse ese día, justamente cuando ya pasaban los cadáveres por el río Mapocho, ¿ustedes sabían a lo que se ponían, no es así? Cuando firmaron esta carta. Porque ustedes sabían cómo ya se había matado a gente y todo eso. Yo creo que empezamos a saber muy rápidamente. Este era un problema de convicción profunda. O sea, nosotros, te diría, de toda la vida, yo te digo en lo personal, yo siempre he pensado que la peor desgracia en la vida de un pueblo es una dictadura. Y indudablemente ese es el comienzo de una dictadura. Entonces son momentos en que ya uno no piensa tanto que me pueden pasar. Ahora uno se da cuenta que era evidente que nos podían haber tomado presos, porque hubo la idea dicen, por lo menos de un miembro de la Junta. La Junta supo de esta carta, ¿no es cierto? Pero lógico, pues, sí, esa carta no. En Chile no circuló, pero circuló afuera. Entonces hubo la idea de hacer represión inmediatamente con nosotros, pero ellos adoptaron la táctica. Dicen que alguien dijo, estas cosas se pagan, pero se pagan o no. Y si tú vas viendo, Bernardo Leyton se tuvo que ir al extranjero. Intentaron matarlo afuera. Intentaron matarlo allá. Bueno, Renán Fuentealba lo tomaron preso después. A Belisario Velasco lo relegaron. Bueno, a mí me relegaron también. ¿Dónde estuviste tú? Yo estuve en Guayatiri. ¿En el norte? En el norte, sí. No es pueblo, sino que es un villorrio. Un lugar abandonado. ¿Cuántas casas? Habían como unas 30 casas, pero habitada estaba una sola y había un retén. Había un retén de carabineros porque está en la frontera. Está en la frontera con Bolivia. Ah, ¿se portaron bien contigo? No, sí. Es que la humanidad está en todas partes, oye. La humanidad está en todas partes. O sea, cuando ya se expresa en forma sencilla, ya que nadie los veía, ¿no es cierto? Que nadie los veía. Ellos eran muy atentos conmigo, o sea, trataban de ayudar, porque se daban cuenta que yo soy muy friolento, claro. Soy muy flaco, siempre he tenido debilidades pulmonares. Yeah. Entonces, la temperatura en la mañana era 8 o 10 grados bajo cero. Entonces nosotros no teníamos cama, no teníamos cache, no teníamos colchón, no teníamos nada. Entonces teníamos que dormir en el suelo. Y yo me resentía mucho, me costaba mucho respirar. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí, mira, estuve yo nada más que entre 8 o 9 días, alcancé a estar ahí, y hay que reconocerlo. El que se dio cuenta que yo ya no aguantaba un día más fue el carabinero ahí, el que estaba a cargo del retén. ¿Ya?
Y él no me dijo nada a mí. Él siempre me decía, mire, don Andrés, no se preocupe, nunca, nadie ha muerto de apunamiento, me decía. Nunca nadie ha muerto de apunamiento. Me lo repetía cada rato, lo que psicológicamente para mí era muy importante. Después supe que era la mentira más grande, que de apunamiento han muerto miles de personas. Pero él en un momento... Te daba ánimo entonces. Tomó la radio y para abajo, sin que yo supiera, mandó decir que él no se hacía responsable, si no me iban a retirar inmediatamente. Entonces le dijeron, bueno, mañana vamos a ir. Entonces él dijo, mañana yo creo que es tarde. Y llegaron a la 1 de la mañana, no, 12 de la noche, llegaron a retirarme, y ahí me botaron en un pueblecito que se llama Molino. ¿Más abajo? Mucho más abajo, hay un sector campesino, de gente, pequeños propietarios, muy agradables, que lo único que ahí se da el maíz, y entonces comía choclo al almuerzo, la comía, humitas y todo lo demás. No, ahí la gente muy agradable. O sea, muy pobre, pero la gente pobre es así, po. Sí, muy generosa. Con los demás. Yo terminé ese día, al día siguiente, porque me dejaron como a las 3 de la mañana, me dejaron botado ahí, y bueno, yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces... ¿Pero te dejaron así en la calle botado nomás? Mira, me habían dejado en la calle botado, pero hay que decir una cosa que es una verdad. A mí la gente sabía, los uniformados, que yo era demócrata cristiano. Entonces me trataban un poco mejor que si hubiera sido marxista. Entonces, como era demócrata cristiano, cuando ahí me dejaron votado, yo les dije, yo no acepto que ustedes me dejen aquí, y hablé así, sabía que era abogado, y le dije, porque aquí hasta los perros me pueden morder, le dije yo, y puede pasar cualquier cosa conmigo. Entonces el tipo llegó y dijo, el soldado dijo, bueno, ¿para qué nos creamos problemas? Llegó, golpeó en la primera casa que había, y llegó y me tiraron adentro. Y era casi gente muy pobre, y habían como 10 personas dentro de una pieza ahí. Entonces yo, por delicadeza, le dije, no se preocupe, yo me quedo afuera. Y esto ha sido 3, 4 de la mañana ya. Entonces me quedé afuerita yo, hasta que amaneció, y ahí salió un muchachón joven y me dijo, nosotros no vamos a preocupar, señor, de buscarle algún lugar aquí en que pueda estar, porque en la casa nuestra usted ve que no hay. Y me ubicaron una familia humilde, oye, que fueron conmigo muy, muy generosos. Si la maldad es una excepción entre los seres humanos, y ahora estos periodos en que se crea la absurda teoría esta de la guerra interna, ¿no es cierto?, de que un sector es enemigo, y se lo meten a los soldados, ¿no es cierto?, y se lo meten al carabinero. Entonces hacen que el ser humano deje de ser lo que realmente es, ¿no es cierto? Oye, ¿y cómo llegas tú? Porque tú también ingresas posteriormente, a los días o a los meses después, o al año siguiente, a la Vicaría de la Solidaridad, ¿no es así? Mira, la verdad es que cuando se produce el golpe, yo trato de seguir vinculado con el sector que yo había representado, que era San Bernardo, Paine, Melipilla, y empiezo a saber que suceden cosas terribles en estos lugares. En San Paine, sobre todo, ¿no es cierto? Fundamentalmente, la gente que llegó a hablar conmigo fueron las personas de Paine. Empezaron a llegar, yo tenía una oficinita en ese tiempo en San Bernardo, y instalé inmediatamente una oficina que un amigo mío me la proporcionó acá en Santiago. Entonces no sé cómo se corrió, y la gente empezó a llegar a hablar conmigo. Y te diría que antes de un mes o de 20 días del golpe, habían llegado unas 20, 25 personas, ¿no es cierto?, denunciando cosas tremendas que pasaban ahí. Bueno, y frente a tu casa, ahí en La Maestranza, desaparecieron 11 obreros de un paraguaso el día 11. O sea, fueron fusilados, digamos. Claro, eso fue tremendo. Pero eso, no sé cómo se silenció en San Bernardo. En San Bernardo, como una ciudad más grande, era más fácil silenciar las cosas. Yo me recuerdo que eso existió, uno supo, pero no hubo esta situación tan especial que hubo en Paine, que como tomaron presos en la noche a las personas,
y no se sabía dónde los llevaron. Entonces ellos fueron a hablar con el diputado al que conocía, si era de su partido o no su partido, no les importó, y empezaron a llegar todos a hablar conmigo. Entonces yo empecé a interponer los primeros recursos de amparo. Y cuando ya tenía como unos 10 recursos de amparo... ¿Tú empezaste a interponer recursos? Recursos de amparo, claro, en nombre de todas esas personas, o sea, esas personas asistidas por mí. Ya. Pero cuando juntamos como en plazo de 10 días, juntamos unos 15 recursos de amparo. Entonces yo de repente les dije, bueno, este asunto tenemos que llevarlo a la Suprema. Porque hasta ese momento los abogados íbamos poco a la Corte Suprema, porque los recursos de amparo se pueden apelar a la Corte Suprema. ¿Ya? Y ahí lo apelamos a la Corte Suprema, y entonces yo le dije a algunos familiares que se iba a ver, pensé yo que podían venir 3, 4 personas, 5 personas, que es importante que estén presentes las mujeres ahí, porque uno dice, bueno... Como apoyo, ¿ya? Sí, sí. Pero sorprendentemente, oye, no llegaron 3 o 4 o 5, sino que llegaron unas 35 personas. Niños chicos, viejos. Ahí llegó la señora Mercedes Peñalosa de Muñoz, que murió hace muy poquitito, un funeral muy, muy imponente en Paine. Y era una viejita muy chora, muy chora, muy plantada. No era tampoco que ella gritara, sino que como que se imponía a con su presencia. Su presencia, el respeto. Entonces, cuando ella decía que 4 hijos le habían tomado preso, pues, un yerno y el esposo de una nieta, o sea, 6 descendientes directos. Y ahí entonces yo alegué esa causa. ¿Y qué te decían en los tribunales? ¿Qué decían los jueces? Fue muy triste esa oportunidad. Porque tú te das cuenta que te mentían, ¿no? En esa oportunidad, porque yo le dije que estaban todas estas personas, porque testigos en ese momento era imposible conseguirle, y dije yo, bueno, son los familiares, y ustedes pueden hablar con estas personas que ellos vieron el momento que llegaron los uniformados. Ahora, uno decía uniformados, no sabía si eran soldados, si eran carabineros, si eran civiles vestidos, uno no sabía, pero... Y ahí se me produjo una situación muy dramática, que fue la que en definitiva a mí más me definió, ya que tenía que hacer cualquier cosa y seguir atendiendo a toda la gente. Y ahí después de un tiempo me fui vinculando a la vicaría. Está claro que yo al principio no estoy con la vicaría porque la vicaría no quería nombres políticos. Y como yo había sido diputado, claro, no. Y ahí en esa oportunidad el presidente de la sala, que era don Israel Borque, me llamó muy amistosamente, porque yo conocía a todos los ministros, porque mi padre había sido de la profesión. Entonces eran los compañeros, se decían compañeros entre ellos. Y antes que el término compañero adquiriera un carácter político. Y don Israel Borque me llamó y me dijo, Andrés, pero nosotros aquí no entendemos qué quiere usted con estos alegatos. Entonces yo le dije, pero ahí le dije yo nada de don Israel, le había dicho a don Israel hasta ese momento. Le dije, presidente, no entiendo lo que usted me pregunta. Y yo he explicado, son personas que las fueron a tomar presas, yo los acompañaba a la gobernación, los acompañaba aquí al Congreso, había una oficina de prisioneros ahí en el Congreso. Y los he acompañado a la Escuela de Infantería, los he acompañado a todas partes, en ninguna parte los encontramos. Entonces, bueno, tienen que estar en alguna parte. Entonces Israel Borque me dijo, pero si todas estas personas tienen que estar muertas. ¿Él te dijo? Me dijo así textual. Entonces yo le dije, presidente, que yo me siento orgulloso de eso que hice en ese momento. No sé de dónde saqué fuerza. Y le dije, es que eso que usted me está diciendo es mucho más grave de lo que yo he pensado hasta este momento. Quiere decir entonces que aquí se está matando gente en Chile. Y si se está matando gente, usted, el Poder Judicial, debe instruir un proceso criminal. Terminó la audiencia, no me saludó más, no me la perdonó en la vida. Y está claro que él fue el más duro para decirme estas cosas, porque con los otros ministros yo creo que todos estuvieron muy comprometidos con
con la dictadura, pero hay algunos que en lo humano por lo menos trataban de tener así mejor relación, le decían a uno, Andrés, colega, voy a llamar al general y tomar el teléfono, ahí vamos a ver qué podemos hacer, pero él ni siquiera eso, me dio por sentado que todos estaban muertos. Bueno, estimados oyentes, podemos ver todo lo que Andrés Elwin Azócar realizó durante su vida y especialmente durante los años de la dictadura de Pinochet. Y así, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, desea hacer ahora el Museo de la Democracia, no tomando en cuenta, como si esto fuera un cuento, durante todas las aberraciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet que él y muchos más apoyaron. Señoras y señores, este ha sido el testimonio de hoy en la radio Nuevo Mundo y toda su red de emisoras. Bueno, este es un chileno de verdad, defensor desde siempre de los derechos humanos. Fue don Andrés Elwin Azócar. Ejemplo de honestidad, austeridad, rectitud y ética política, como lo dijo esta semana su familia. Hasta siempre, Andrés Elwin Azócar. Y con ustedes, estimados oyentes, nos juntamos la próxima semana con otro testimonio. Nos pueden escribir a marcoslocutor2@yahoo.com o también a la radio a info@radionuevomundo.cl. Hasta pronto. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en Internet agradecen su sintonía para Testimonios.